Frank Lloyd Wright tiene el honor de ser reconocido como el más grande arquitecto norteamericano y uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX. Introdujo el término de arquitectura orgánica. Este concepto puede ser entendido de mejor manera con la Kaufman House o Casa de la Cascada en el río Bear Run en Pensilvania el año 1937. Proyecto diseñado y construido para estar arquitectónicamente lo más cerca posible a la naturaleza. Esta obra maestra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero ¿sabías que el concepto de casa sobre cascada fue desarrollado en el siglo XVIII en París por el arquitecto Claude Nicolas Ledoux? Pero, ¿quién es Ledoux? Arquitectura en el recuerdo. Como con frecuencia les ocurre a los genios, Claude Nicolas Ledoux, arquitecto francés de la segunda mitad del siglo XVIII, sufrió la incomprensión de sus contemporáneos. Claude Ledoux nació en Dormans, Francia, 1736. Fue uno de los arquitectos con más encargos de proyectos acabando en el antiguo régimen. Fue el favorito de Madame du Barry, la amante del rey Luis XV, una de las más conocidas bailarinas de todo el siglo XVIII que durante 25 años fue la estrella indiscutible de la ópera. Madame, Will you announce me, please? The name is Dubarry. I am sorry, madame, I cannot. You have no godmother. I know I cannot be presented tonight. I'm just visiting. Announce me. Madame du Barry. Is there not one gentleman in my court? May I have the honor, madame? You give me your arm, monsieur. I will give you something in return that you will never forget. And what is that, madame? A kiss, perhaps, or a kingdom. What sort of dress is that you're wearing? Isn't it sweet? Yes, yes, what is it? You wouldn't recognize it, my nightgown. Ledoux se convirtió en el arquitecto de cabecera de la du Barry y en el eje de su política cultural, que pretendía romper el monopolio ejercido en las artes por la anterior favorita del rey, Madame de Pompadour. Fue autor de muchas obras públicas. Sobresale la Salina Real de Arc-en-Ciel, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982. Su vida controversial lo llevó de la fama absoluta como arquitecto hasta una completa deshonra. Quaternion de Quincy ya le acusaba de haber sometido la arquitectura a géneros de tortura. Cuando la Revolución Francesa detonó, su hasta entonces adinerada y acomodada clientela emigró o murió en la guillotina. Fue arrestado el 29 de noviembre de 1793 por el Comité Revolucionario de la Faubourg du Nord y llevado a la prisión de la Force. Fue acusado de haber trabajado para Madame du Barry y de no haber aplaudido sinceramente en la ejecución de Luis XVI. En 1933, Émile Kaufmann publicó el libro De Ledoux a Le Corbusier, que defendía una continuidad estética formal entre el neoclasicismo y el modernismo. Para Kaufmann, Ledoux fue más que un soñador sin remedio, le consideraba un buen arquitecto.
¿Tendrán algo en común ambos arquitectos en sus vidas para llegar a formalizar el mismo proyecto? Mira esto. Ambos tienen obra catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Ambos tienen a un señor Kaufman que cambió significativamente su vida. Edgar Jonas Kaufman nació el 1 de noviembre de 1885 y murió el 15 de abril de 1955 a la edad de 70 años. Y Emil Kaufman nació en 1891 y murió en 1953 a los 62 años. Casi contemporáneos, ambos de familia judía. Ambos llevaron una vida personal agitada y llegaron a ser desacreditados. Claude Ledoux, considerado según Emil Kaufman como el padre de la arquitectura moderna. Sin embargo, encontramos en sus proyectos con gran detalle una fuerte intención de arquitectura orgánica, resaltando el uso específico para el usuario y adecuación del proyecto arquitectónico con el contexto. Y bueno, ambos tienen un proyecto arquitectónico de casa sobre cascada. La casa del vigilante del río. Te presento a la casa de la cascada de Ledoux, o mejor conocida como la casa del vigilante del río. En la teoría de la arquitectura del Renacimiento a la actualidad de Editorial Taschen, dice lo siguiente: la casa del vigilante del río, 1804, está atravesada por las aguas del río, después que haya desviado su curso sin vacilaciones. Los edificios para Ledoux deben representar la actividad de sus ocupantes y no su jerarquía social, relacionándose con las profesiones y consecuentemente con la educación y ya no con su poder económico o la conveniencia. La casa del vigilante del río debe entonces ser atravesada por las aguas del río y debe tener forma de desembocadura. En la casa de los vigilantes del río, por ejemplo, vemos una volumetría claramente compuesta a través de masas, como cuerpos sólidos primarios, la eliminación de ornamentos aplicados, molduras que enfatizan la legibilidad geométrica de aquellos cuerpos y la apuesta a contrastes de luz y sombra que refuerzan una vez más las masas volumétricas. Después, en el documento denominado En el siglo XVIII y la invención de un orden moderno, dice lo siguiente: el individuo es el único e irrepetible, al igual que la arquitectura tenía que ser única e irrepetible. La arquitectura debía transmitir ideas y además reflejar el uso del lugar o la ocupación del que lo habitaría. Esto, señores, no es otra cosa que arquitectura orgánica. Ledoux pasó una dura transición en su vida, ya que al haber sido catalogado como un arquitecto servil a la monarquía, fue mal visto durante la Revolución. Conclusiones. Sabemos de la historia de Wright que antes de la Fallingwater House se encontraba en una etapa de mala racha. En 1933, Emil Kaufman, por otro lado, publica el libro De Ledoux a Le Corbusier, donde se encuentra en la portada del mismo la casa del vigilante del río. Frank Lloyd Wright realiza la Fallingwater House en 1936, o sea, 3 años después. Probablemente, Wright, con una brillante lucidez e inteligencia que lo caracterizó, y en su búsqueda de fuentes de inspiración, llega a conseguir la publicación de Emil Kaufman. Si esto es cierto, tenía que descubrir cuál era la clave por la cual Le Corbusier pregonaba el movimiento moderno, del cual él no estaba del todo conforme. Sin embargo, desde la portada del libro se aprecia en la parte inferior la perspectiva de una curiosa arquitectura con una casa que tiene una cascada fluyendo. Posiblemente a lo poco de adquirir el libro, Wright conoce a Edgar Kaufman, donde se presenta la oportunidad de realizar una casa con la particularidad de tener una cascada cerca. Y bueno, si yo estuviera en los zapatos de Wright, con un poco de misticismo me diría a mí mismo: caramba, el destino me trajo este libro de Emil Kaufman y poco después aparece un Edgar Kaufman.
como cliente y tengo el reto de hacer una casa con una cascada de paisaje natural. Bueno, hay tanto que decir de Ledoux. Considero que un enfoque más profundo puede derivar incluso en un estudio de tesis de posgrado. Tal vez.